Bueno, vamos a ligar esta conversación con Francisco Félix, escritor. Vamos a platicar de su libro El Coronel Tec, un poemario ilustrado que trata de las 5 etapas del duelo, pero que sea Francisco mejor el que nos platique cómo da vida a el Coronel Tec y un poco de su trayectoria. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en La Media Mañana. Un placer y un gusto tenerte acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Francisco, cuéntanos de ti. ¿Qué es lo que has venido haciendo en el campo de la literatura y cómo nace el Coronel Tec? Pues bien, yo ya llevo Sí, bueno. ¿Te tenemos ahí, Francisco? Parece que lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, momentáneamente. Estaremos buscando que recuperemos la conversación para hablar de el Coronel Tec. Y bueno, dentro de la información, en la búsqueda de lo que viene siendo Francisco Félix Durán, pues acá mismo les platico que durante el Encuentro Cultural Rosca Literaria, organizada por una galería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se presentó el poemario El Coronel Tec, libro en donde a través de versos se manifiestan las diversas emociones y fases de duelo tras perder a un ser querido. El libro está dividido en 5 partes de acuerdo con las fases de duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, con poemas ilustrados, al igual que la portada por la pintora chiapaneca Luz Martínez. En este contexto, el autor comenzó a escribir este libro tras el fallecimiento de su padre en el año 2016, consiguiendo pulir gran parte de la obra durante el taller de poesía de Óscar Oliva, contando con el apoyo del poeta Julio Solís para su edición y el respaldo para su impresión del consejero del Grupo Raíz, Omar Moreno. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de un ser querido, y aunque todos lo vivimos en diversas maneras de acuerdo con nuestras costumbres o creencias religiosas, las emociones que manifestamos y la nostalgia con cada evocación son las mismas. Y bueno, parece que ya recuperamos la conversación con Francisco Félix Durán. Y bueno, yo adelanté un poco la información, Francisco, para poder aprovechar el tiempo, pero qué bueno que ya podemos recuperar la conversación y para que nos platiques el origen del Coronel Tec y tus antecedentes dentro del mundo de la literatura. Sí, una disculpa, se cortó la llamada. Pues bien, le comentaba que yo escribo crónica, cuento y poesía. He participado en varias antologías en estas tres actividades, y el Coronel Tec es, digamos, que mi primer libro solitario, y es un poemario integrado por 20 poemas, y en donde se habla de las 5 etapas del duelo. ¿Cuáles son estas etapas? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Las explico muy brevemente. La negación, pues, es cuando perdemos, digamos, a un ser querido, y pues obviamente nos negamos a aceptar que esta persona ya no está. La ira, pues, es algo que sufrimos, ¿no? Cuando no podemos creer lo que sucedió, y pues incluso empezamos a echar culpas, ¿no? De que, pues no sé, si hubiera llegado antes, si hubiera tenido antes, o hubiera algo más, todo esto. Y la negociación, pues es cuando empezamos, digamos, que como se dice, ¿no? A negociar con nosotros mismos, si hubiera pasado así, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho el otro, para pasar a la depresión, que es el momento, digamos, que se juntan muchas emociones, ansiedad, tristeza, que se manifiestan de muchas formas, para concluir en la aceptación, cuando ya por fin aceptamos que esta persona ya no está con nosotros, y por decirlo de algún modo nos cae el 20, pues de que ya no va a estar más, ¿no? Es importante señalar que aunque yo escribí este poemario pensando en un ser querido que es mi papá, y pues fue inspirado tras un proceso psicológico después de su fallecimiento, que es donde descubrí estas etapas que lleva el duelo se aplica no solo para el fallecimiento de una persona, también se aplica para la finalización de una relación, puede darse con la migración, ¿no? El abandonar un país, incluso el dejar un trabajo. Estas etapas del duelo, pues se viven al final de cuentas cuando uno
se tiene que despedir de algo o alguien. Uh-huh. Sí, a mí me parece que eliges un tema bien difícil, que es la pérdida, y como tú lo señalas muy bien, la pérdida puede ser en muchos sentidos, pero que también creo que no puedo desvincularlo del ejercicio terapéutico de la escritura. ¿A ti te alivió el dolor de la pérdida de tu papá escribir este poemario? Claro que sí, porque al final de cuentas uno tiene muchas emociones, entonces a veces vivimos en una sociedad machista, ¿no? Patriarcal, en donde estamos acostumbrados a que el hombre, pues cuando pierde un ser querido, pues es el que se debe de mantener fuerte, ¿no? Muchas veces escuchamos desde pequeño el decir tú eres el hombre de la casa, y entonces regularmente los hombres no manifestamos estas expresiones o estas sensaciones. ¿Por qué? Pues porque desde pequeño nos han enseñado que debemos de ser fuertes. En un caso muy particular, que cuando yo llevé esta terapia, pues no podía dejar de llorar, no era un momento de llanto durante las sesiones, y que pues yo tengo bastante tiempo escribiendo, pues es una forma de sanar, pero pues a veces nos encontramos con personas que se guardan estas emociones y que no las liberan de ninguna forma, ya sea pintando, escribiendo o haciendo algún deporte. O sea, es importante que liberemos las emociones para poder sanar, y a veces cuando no hacemos esto en la sociedad patriarcal, pues nos lleva a situaciones que pueden ser más críticas, ¿no? Como, pues, por mencionar algo, el suicidio. Claro. ¿Por qué? Porque no sanamos, nadie nos escucha, no hacemos actividades para liberar toda esta tensión que llevamos dentro. Uh-huh. Sí, y luego caes en una depresión profunda que te lleva precisamente a tomar malas decisiones. Ahora, ¿cómo fue el proceso de la ilustración de tus poemas? Qué difícil para la artista que participó contigo ilustrándolo. ¿Nos quieres hablar de ello? Sí, pues bien, yo empecé a escribir cuando falleció, pero obviamente la inspiración es una cosa y ya el trabajo de escribirla pues es otra, ¿no? La inspiración nos llega, empezamos a escribir palabras que en su momento pues pueden parecer muy buenos versos, pero pues hay que trabajar. Ese libro, que aunque son 20 poemas en verso libre, pues sí me tomó unos añitos pues pulirlo y quedar como quedó al final, y afortunadamente conté con el apoyo de Luz Martínez, una pintora chiapaneca muy buena, que en lo particular me gusta mucho su trabajo. Entonces cuando yo la contacté y le dije, mira, tengo este proyecto, ¿te gustaría ilustrarlo? Creo que quedó en muy buenas manos, porque pues ella también sufrió una pérdida y en su manera muy particular, expresión muy particular, le supo dar una imagen a cada poema. Entonces cuando presentamos este libro, que ya lo presentamos en Chiapas y en lo individual acá en Saltillo, pues la gente que lo ha visto, pues le ha gustado mucho las imágenes. Creo que retratan muy bien cada poema y se han sentido identificados, porque todos hemos sentido este tema, ¿no? De quedarnos solos o de sentirnos solos con la pérdida del ser amado. Claro, sí. Y entonces tú vas al tema de la finitud, ¿verdad? De que todos somos, todos vamos a vivir estos procesos. ¿De alguna manera permea ello en los poemas? Así es, cada poema pues habla de las diversas etapas del duelo, cómo las viví yo en la particular, y que seguramente la gente que lo lea pues también se ve identificado, que creo que o sea, todos vivimos el duelo de manera distinta, pero las emociones son las mismas. ¿Por qué digo de manera distinta? Pues porque va a variar mucho de acuerdo a nuestras tradiciones, religión, o creencias populares, ¿no? Mientras yo escribí este poemario, por ejemplo, me imaginaba lo difícil que ha de ser vivir este proceso cuando estuvo el COVID. Ya recordemos que cuando el COVID estaba, falleció una persona y pues no se le podía enterrar, había que cremarla. Y eso, o sea, dice Carlos Fuentes en El espejo enterrado, que los rituales son importantísimos en nuestra cotidianidad. Entonces, si nosotros rompemos un ritual, pues rompemos también este proceso del duelo y esta manera pues de despedirnos de un ser querido. Es como decir que no hay un despido, ¿no? Y lo mismo pasa cuando alguien se suicida.
la misma religión nos dice, pues es que no se le puede dar la santa sepultura. Entonces esto nos viene a modificar a los que nos quedamos acá todavía viviendo, pues la manera en que nos despedimos. O sea, no hay una manera de despedirse, o sea, el ritual no concluye, y eso afecta mucho a la sociedad, a las familias, a los individuos, ¿no? El hecho de no concluir el ritual o el proceso del que estamos hablando. Ah, claro. No sé si tengas a la mano un ejemplar del Coronel Tech como para que nos pudieras compartir la lectura de uno de sus poemas. ¿Tú crees que sea posible? A ver, un segundito. Sí, sería estupendo para cerrar esta conversación con ello e invitar al público a que pues adquiera este libro de El Coronel Tech. Ya nos dirás dónde se puede hacer. Bien, el libro lo pueden adquirir en Amazon. Ahí lo pueden comprar, y les leo a continuación un poema que se llama Callar las nubes. Muy bien. Y dice así: en la última pintura que le hicieron, el Coronel Tech calla el cielo con el índice iluminado sobre una nube gris. En su figura inerte resalta una mueca angustiada, y el frío que no siento lo veo en sus ojos blancos. No podría definir el claro de mis ojos en un solo trazo, pero me gustaría derramar su memoria de un solo zarpazo, y así teñir el lienzo del único color verdadero. Muy bien. Gracias. Muy bien, pues entonces nos quedamos con esta lectura de uno de los poemas contenidos en el libro El Coronel Tech, que está ya a la venta directamente en Amazon. Pues muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros en este espacio de A Media Mañana. Muchas gracias por el espacio. Que los vuelva a visitar ahí en Torreón, les tengo unos ejemplares. Muy bien. Gracias, hasta luego.